Esta semana nos ha hablado la liturgia de la palabra, Hechos de los Apóstoles, de un hombre que estaba enfermo, que era tullido de nacimiento, que jamás había caminado y que además pedía limosnas. Y nos está hablando esta semana en la Biblia de Pedro y Juan. Cuando Pedro y Juan lo ven a este hombre, porque Pedro y Juan suben a orar al templo, están orando, pero van a notar algo, que hay un hombre que lo traen. Alguien lo trae y lo colocan ahí, como vemos aquí en los santuarios, sí, santuarios en Colombia, el 20 de julio, que llevan enfermos, y como un negocio, sí, como un negocio, mi querido hermano. El enfermo ya está acostumbrado, ya ha hecho de eso un negocio, y de eso vive. Pues eso no es nada nuevo, mi querido hermano. En aquella época pasaba lo mismo. De Pedro y Juan ven que llevan a ese hombre, que jamás había caminado, y cuando lo ven, se acerca a ellos Pedro y Juan. Ellos... El enfermo ¿cómo es? Les pide una limosna, dame una limosna. Y Pedro le dice, míranos con atención, le dice. En ese momento empieza a hablarles de Jesús. Pedro y Juan, a ese hombre que está enfermo, él me estaba esperando recibir, ¿era qué? Una moneda o un dinero. Y Pedro le dice, Juan, no tenemos ni oro ni plata. De lo que tenemos te vamos a dar en este momento. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y echa a andar. Y él se levanta y empieza a andar. Eso lo escuchamos el lunes, martes, miércoles, toda esta semana, mi querido hermano. Y hoy vamos a escuchar algo también muy poderoso, porque Pedro y Juan van a decir y van a comentar, porque ya Pedro y Juan están en el templo con el hombre era conocido por todos ahí, y recuerdan que ese era el que se pedía limosna y que ahora está saltando y brincando y dando gloria a Dios. Pues la gente piensa que ese milagro lo hizo Pedro y Juan, y no fue así, mi querido hermano. Ellos no le hicieron el milagro. Que hizo Pedro y Juan? Hablar de Jesús y evangelizar a ese enfermo. Porque Pedro y Juan dicen, él no está sano por nuestro poder o virtud. Él ha creído en Jesús y la fe en Jesús lo ha sanado completamente. O sea, el responsable es él, no nosotros. Nosotros simplemente le hablamos de Jesús. Le hicimos un favor y hablarle de quién, de Jesús. Y te hago una pregunta: ¿será que tú y yo hacemos ese favor de hablarle a alguien de Jesús? Se pensamos que el favor es darle plata a alguien o darle comida. Hay que hacerlo, o alimento, o un mercado. Claro, hay que hacerlo después. Pero el gran favor, ¿cuál es? Hablarle de Jesús. ¿Lo hacemos? A ver, no lo hacemos, mi querido hermano. ¿Cuánta gente llega a ti y a mí con necesidad? Enfermos, endeudados, tristes, depresivos, mal en el hogar, quebrados, con amenazas, con deudas, problemas legales. Y tú y yo lo escuchamos, pero no le hacemos el gran favor. ¿Cuál es? Hablarle de Jesús. Porque es Jesús quien nos va a ayudar, no nosotros, mi querido hermano. Amén. Tú y yo no somos el Mesías. ¿Quién es el Mesías? Jesús. Vamos a escuchar la lectura de hoy, ya viernes, que estamos hablando sobre todo esto, lo que he mencionado, bendito sea Dios. Cómo Pedro y Juan le hablan a la gente de aquella comunidad. Ustedes nos están juzgando porque le hicimos un favor a ese hombre. Y la palabra favor, yo ahora la medito mucho. Cuando alguien se acerque a ti con problemas, háblale de Jesús. Te pido un favor, por favor ayúdeme. O no te lo van a decir, ayúdeme, deme una limosna, ayúdeme, deme dinero, ayúdeme en un trabajo. O no lo hacen, te piden un favor. Ya que haces tú, le ayudas, sin que esté mal que lo haga, hay que hacerlo. Pero el gran favor no lo haces. ¿Cuál es? Evangelizarlo. Evangelizarla. Amén. Eso es lo que tenemos que hacer, mi querido hermano. Primero eso, después hacemos lo otro, amén. Después lo otro. En aquellos días, mientras Pedro y Juan hablaban al pueblo, después de que el paralítico fue sanado, escuchen eso, se le presentaron los sacerdotes, el jefe de la guardia del templo y los saduceos, indignados de que enseñaran al pueblo y anunciaran en Jesús la resurrección de los muertos. Los apresaron y los metieron en la cárcel hasta el día siguiente, pues ya era tarde. Muchos de los que habían oído el discurso creyeron. Eran unos 5,000. Tremendo, amén. Ahora entramos en la cena. Bendito sea Dios. ¿Qué hace Pedro y Juan? Entremos en la cena. Vamos a entrar en contexto. Desde el lunes, esta historia muy bonita. Van a orar al templo. Van a orar al templo. Yo van a orar al templo.
¿A qué vienes tú aquí? A orar, ¿sí o no? Al templo, a este lugar. Vienes a orar. Ellos van al templo a orar. Pero se fijan de alguien que está enfermo y se acercan a la persona que está enferma. La persona le pide limosna. Pedro le dice: no, míranos que te vamos a hablar de Jesús. Y después dice Pedro: no tengo oro ni plata, lo que tengo te doy. Ahora, ya le estaba aquí evangelizado ese hombre. Y ese hombre después se sana. Si tuviste en misa ayer o antier, Pedro y Juan van a decir a la gente que lo están, porque cuando entran al templo, todos al templo nuevamente, también entró el que estaba paralítico, saltando, brincando, dando gloria a Dios, y todos quedaron admirados y estupefactos. Entonces van donde Pedro y Juan: ¿ustedes qué le hicieron? Dice Pedro y Juan: nosotros no hemos hecho nada. Nada hemos hecho nosotros. Simplemente le hablamos de Jesús y él ha tenido fe en Jesús. Y esa fe en Jesús lo ha sanado completamente. Es él. Es el contexto, amén. Ahora Pedro y Juan están aquí hablándole a todo el mundo. Claro, hay un testimonio. Todo el mundo conocía a quién, a ese enfermo. Lo conocían. ¿Y qué hablaba Pedro y Juan? De Jesús. De que estaba aquí resucitado. Ahora llegan ¿qué? La autoridad de aquella época, los sacerdotes, la guardia. ¿Y a dónde los meten? A la cárcel, mi querido hermano. Porque están hablando de quién, de Jesús. Pero dice el texto que los que escucharon el discurso de Jesús se convirtieron. ¿Cuántos se convirtieron? 5,000. Amén. ¿Qué hay que hacer? Hablar de Jesús. Lo hacemos tú y yo, a tiempo y a destiempo. Hablar de Jesús. Habla, mi querido hermano. Amén. A veces nos quedamos callados, no hablamos de él, hablamos de otras cosas. Hablamos de política, farándula, mundo, vanidad, y no hablamos de Jesús. Habla, mi querido hermano. Amén. Que alguien se va a convertir. Amén. Bendito sea el Señor. Al día siguiente se reunieron en Jerusalén los jefes del pueblo, los ancianos y los escribas, junto con el sumo sacerdote Anás, y con Caifás y Alejandro, y los demás que eran familia de los sumos sacerdotes. Hicieron compadecer en medio de ellos a Pedro y a Juan, y les pusieron a interrogarlos. Perdón, y se pusieron a interrogarlos: ¿con qué poder o el nombre de quién han hecho eso ustedes? Entonces Pedro, lleno de Espíritu Santo, les dijo: jefes del pueblo y ancianos, ¿por qué le hemos hecho un favor a un enfermo? ¿Cuál fue el favor? No evangelizarlo fue el favor. Ese fue el favor, evangelizarlo, no sanarlo, evangelizarlo. Porque el enfermo tuvo fe en quién, en Jesús, y él se sanó por tener fe en Jesús. Por mí lo que dicen Pedro y Juan a esa gente. Entonces Pedro, lleno de Espíritu Santo, les dijo: jefes del pueblo y ancianos, porque le hemos hecho un favor a un enfermo. Nos interrogan ustedes hoy para averiguar qué poder ha curado a este hombre. Que bien claro a ustedes y a todo Israel que ha sido el nombre de Jesucristo Nazareno, a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó entre los muertos. Por este nombre se presenta este sano ante ustedes. Él es la piedra que echaron ustedes, los arquitectos, y que se ha convertido en la piedra angular. No hay salvación en ningún otro, pero bajo el cielo no se ha dado a los hombres otro nombre por el que debamos ser salvos: el nombre de Jesús. Palabra de Dios. Mira cómo está hablando Pedro y Juan, fuertemente. Le hicimos un favor a ese enfermo. Ahora, aquí hay un mensaje para mí más importante: salgamos afuera a hacer ese favor. Amén. Y cuando te pida un favor a ti, dale lo mejor, háblale de Jesús. Y después, si puedes, claro, ayúdalo. Amén. Claro que sí, ayúdalo. Pero primero háblale de Jesús. Pero muchas veces viene alguien a ti y a mí, y a veces tú y yo le ayudamos por salir del paso, por quitarnos a la persona de encima. Tome eso y váyase. Tome esa monedita, váyase. ¿No ha pasado eso? ¿O no nos pasa eso, mi querido hermano? Mira, yo una vez estaba, yo recuerdo ahora, estaba en Ciudad Salitre, estaba lloviendo, mi querido hermano, y ahí en el semáforo, ahí al frente de la Media Milagrosa, llegó alguien a pedirme una moneda, una señora. No tenía nada en ese momento, nada tenía para darle. Bajé el vidrio y no tengo nada para darte, pero Dios te bendiga, hermana, le dije. La señora me dijo: usted me ha dado lo mejor. Fue capaz de bajar el vidrio que estaba lloviendo y decirme que Dios me bendiga. Señor, Dios lo bendiga. Ella quedó feliz, la señora. No le di dinero. ¿Qué hice? Le dije: Dios la bendiga, señora.
Dios la bendiga. A veces tú y yo no hablamos de Jesús, no lo hacemos. ¿Cuál es el mensaje? Vamos a hacer el favor más grande, que es hablar de Jesús. Ese enfermo recibió lo más grande, no la plata, no el oro. ¿A quién recibió? A Jesús. ¿Y Jesús qué? Le sanó, porque Él es el sanador, Jesucristo. Para Él nada es imposible. Mira, una vez aquí vino alguien, cuando estaba la capilla pues abierta, estaba el Santísimo, y aquí ven Eucaristías. Ahora no está el Santísimo aquí, bendito sea el Señor. Está su presencia espiritual totalmente acá. Pero aquí vino alguien una vez muy mal, pero muy mal, muy mal. Él trabajaba aquí vendiendo zapatos de esa persona. La novia lo había dejado, estaba decepcionado, aburrido. Vino a buscarme aquí a mí varias veces. Yo le oré varias veces. Él lloraba que se iba a matar, que se iba a matar, que se iba a matar. Y yo recuerdo que yo me cansé de él, me cansé. Porque venía donde mí, yo le oraba y el hombre con esa obsesión, me voy a matar porque me quería casar con ella y ella me echó. Y yo recuerdo que yo le dije un día, le dije, ¿sabes qué, hermano? Yo no soy el Mesías, así le dije yo. Yo no te puedo ayudar, yo oro por ti, lo hago. Ve aquí al frente, aquí, y póstrate y clámale a Él que te ayude, a Jesús, que te ayude, que te libere, que haga algo en ti. Pero el hombre creyó lo que yo le dije. Al día siguiente vino a esta capilla. Yo me mantengo allá atrás, me tocaba el vidrio y se venía para acá y le hablaba a Jesús, no sé qué le decía. Sé que lloraba mucho, mucho lloraba ese hombre, que la persona que nos colaboraba en aquella época aquí en el aseo, cuando él se iba tenía que trapear, porque era lleno de lágrimas y de mocos, de tanto lo que él lloraba. Pasó el tiempo, no lo volví a ver. Yo dije dentro de mí, este hombre se mató. Claro, porque venía y de pronto no volvió. Pasó el tiempo, me encontré con él aquí en la pajarera en el centro, con ese señor, ese muchacho, pues me encontré con él y lo identifiqué y me dijo, no, yo soy aquella persona que fui. Yo noté que te cansaste de mí, pues tú me dijiste a mí, ve al Santísimo, Él te va a ayudar. Y yo lo hice y me contó el testimonio. ¿Cuál es el testimonio? Que cuando él venía aquí a hablar a Jesús, Jesús le quitó la obsesión por esa novia. Desapareció como algo mágico, dice él. Que ella lo buscó a los 2 meses a él, lo buscó. Se casaron y hoy tienen 3 lindas niñas, bendito sea Dios. Amén. Y él está con el Señor, totalmente con el Señor. Ahora, ¿por qué menciono esto? Tenemos que llevar a Jesús, al que está enfermo, al que está endeudado, al que está triste, el que está abatido. ¿Dónde es Jesús? ¿Quién lo va a salvar? Jesús. Pero los apóstoles dijeron, no hay salvación en ningún otro. ¿Ahora qué dice salvación? Que Él te va a salvar de todo. Del pecado, de la ansiedad, del temor, te va a salvar. Él es el Salvador. No hay salvación en ningún otro, dice Pedro y Juan, aquella gente. Y estoy buscando en otro lado solución, que en el médico, que en el abogado, que en el amigo, que en el esposo, la esposa. No, en Jesús no hay único, solamente hay un Salvador. ¿Cómo se llama? Jesús. No hay salvación sino en Jesús. Nada más. Ese enfermo que estaba ahí podemos estar tú y yo, mi querido hermano. ¿Qué necesitamos? ¿Confiar en quién? En Jesús. Amén. Solo en Jesús. En Jesús. Bendito sea el Señor.